Y ahora vamos a hablar, Roberto Kachanowski, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, José. ¿Qué opinión te merece el tema de YPF que para Cristina ha sido como una causa emblemática? Pero está confundiendo Patria con una empresa que tiene que producir petróleo. Además, ahí hay un juicio pendiente que creo que son 15.000 millones de dólares si se pierden, ¿no? Está abierto de la época de... Viene de aquella época. Más los 5.000 que se le pagó, serían 20.000 millones que nos estaría costando YPF. Y ella felicitó a Axel Kicillof. Y si total la plata no es de esa, de tuya, la gente que nos está viendo, son 15.000 millones de dólares, ¿eh? Es una fortuna. YPF hoy no debe valer más de 2.000 millones de dólares en la cotización de mercado. Sin embargo, estaba enojada con 200 millones de dólares que le da a Techint para producir localmente porque importan desde Brasil. A ver, yo a veces no sé si es ignorancia de parte de ellos o es el típico populismo de inventar enemigos, ¿viste? O sea, es típico del populismo. De generar enemigos. Invento el enemigo. Trump, por ejemplo, era un populista que inventó como enemigo los mexicanos que le sacaban puestos de trabajo a los americanos. Después se descubrió que no era así. ¿Te acuerdas que quiso hacer el muro? Ella inventa el enemigo, que es el Fondo Monetario, los grupos concentrados, vos, siempre hay un enemigo. Es la épica de ganarle al enemigo. Y después inventan soluciones fáciles que no dan ningún resultado. Entonces, no me sorprende pues el típico discurso populista de generar confrontación y buscar la adhesión de la gente, canalizar la bronca de la gente a través del enemigo que inventa, ¿no? Ya, vamos a sumar al querido Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches. José del Río te saluda acá con Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. Al final, Rosendo, el análisis político estaba en el dueño de la lapicera. El poder. Yo diría que la lapicera es el poder, ¿no es cierto? Y yo creo que la realidad es que ha habido un poder compartido, que la lapicera ha tenido dos dueños, el presidente y la vicepresidenta, ¿no es cierto? Creo que en los hechos han compartido el ejercicio de ese poder. Rosendo, ¿hizo bien el presidente en sacarse de encima a otro de sus leales? A ver, mira, yo creo que este asunto es bastante complejo en este sentido. Culfas y la vicepresidenta coincidieron en cuestionar una política del gobierno. Los dos cuestionaron la política del gobierno. Y más o menos en la misma dirección. Cuestionar la licitación para el primer tramo del gasoducto. Entonces acá nos queda una cuestión. ¿Por qué lo sacó el presidente a Culfas? ¿Lo sacó por una presión de Cristina o terminó sacándolo porque había cuestionado una medida del propio gobierno, ¿no es cierto? Entonces, a mí no me cabe duda, la salida de Culfas, a mi juicio, al presidente lo debilita. Ese es el efecto. Pero la génesis de este problema es bastante más complejo. Roberto y Rosendo, quiero compartir con usted, que querías agregar algo. No, estaba escuchándote. Hola, Rosendo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Estaba escuchando lo que decía Rosendo atentamente. Claramente este es un gobierno que no puede resolver ningún problema económico por los conflictos internos. No hay economista que pueda resolver algo si no tiene detrás respaldo un gobierno que le dé credibilidad, ¿no? No sé, Rosendo, si coincidís conmigo, pero... Es así, ¿no? Mira, Rosendo y Roberto, quiero compartir 60 segundos, en este caso, del debate por la lapicera, pero que, como bien plantea Rosendo Fraga, es un debate por el poder, que en definitiva es lo que estaba moviendo hoy a la coalición de gobierno. Mirá. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa... ¿Los enemigos son, Rosendo, base de la construcción de poder de Cristina y no de Alberto? A ver, creo que de los dos. El doctor Ebrides, que hace una semana planteó a Alberto la maldita derecha como el enemigo. Sí, la maldita derecha como el enemigo. Creo que esto está, en realidad,
Tiene que ver con un estilo político, con el populismo como forma de hacer política, como cultura política, pero Alberto, en los últimos días, ha recurrido a usar al enemigo también. Roberto, hablando de la maldita derecha, ¿qué es la maldita derecha? Bueno, habría que preguntarle a eso, pero supuestamente, viste que ahora empezaron con el neoliberalismo de nuevo y ese tipo de cosas. Ellos detestan que la gente tenga iniciativa, quiera progresar por su propia iniciativa, digamos, lo que es la capacidad de innovación de la gente. El populismo no tolera la independencia del ser humano. Entonces, me parece que para ellos la maldita derecha es esos tipos que quieren liberar la capacidad de innovación y de progreso de la gente. Eso nos están sacando la clientela que queremos tener con la cabeza pisada todo el tiempo debajo de nuestros zapatos, ¿no? En un rato les voy a contar los detalles de los proyectos nuevos, pero Rosendo, te voy a llevar a un spot de campaña. Y cuando hablamos de spot de campaña, viste que en la política, y no te lo voy a explicar a vos, todos vuelven, todo se recicla. Daniel Scioli en un momento, uno lo olvida, pero fue candidato presidencial y en 40 segundos decía esto en su spot de campaña y vamos a hablar del pasado, pero para proyectar en parte lo que viene en el futuro. Mirá. La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez en más productos dice Industria Argentina, más rápido daremos la vuelta. Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro, por eso avanza. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Ahí lo ves a Zanini, que se lo habían puesto como candidato a vicepresidente, que era el que peor medía cuando mirabas la provincia de Buenos Aires. Le había puesto Cristina al que peor medía en la provincia. Y de golpe vuelve a la cancha. Rosendo, ¿qué implica el regreso, en este caso, de Scioli ya no como embajador? Mirá, yo creo que políticamente es importante el regreso de Scioli. Scioli ha demostrado ser un político hábil, ¿no es cierto? En Brasil ha demostrado eficacia diplomática en la relación con Bolsonaro en un momento muy difícil, pero yo creo que en pocos días vas a empezar a hablar de la candidatura presidencial de Scioli. Y de Scioli como un punto de encuentro entre el presidente y la vicepresidenta. La escenografía de ayer era muy claro. En este acto, donde aparecían juntos hasta 3 meses, estaba Scioli presente. Es el disparador también. Cuando ves, Roberto, este escenario en color, pero que es blanco y negro, ¿por qué la Argentina vuelve siempre sobre los mismos? ¿Sobre los mismos candidatos? Los mismos protagonistas, los mismos candidatos. Hoy Scioli es ministro ahora de Desarrollo Productivo. Sí, primero habría que preguntarse para qué existe el Ministerio de Producción. Después, si querés, lo debatimos. Pero porque la producción es algo del sector privado. No es de un burócrata que tiene que estar diciendo que hay que producir o que no hay que producir. Pero más allá de eso, hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande como para pensar que Scioli Zanini era una propuesta liberal, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la maldita derecha. Habría que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para pensar que Zanini era liberal. De manera que yo te diría que... De hecho, es adorador de Mao. Sin duda. Y si te dice, hay que incendiarle la embajada de Estados Unidos, vamos, ¿viste? O sea, es de ese tipo de gente. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que se está incorporando a la política gente nueva, outsiders de la política, y no sé, bueno, esto lo sabe mejor Rosendo que yo, porque me estoy metiendo en el campo de él, ¿no? Pero hay como un cansancio de la gente en esa repetir siempre los mismos candidatos y que hay necesidad de... A ver, voy a decir la frase que no me acuerdo de quién es. Si no te gusta la política si no querés hacer política vos, aguantate la política que hace el otro, ¿sí? O sea, mejor que te metas, porque si no
te vas a tener que bancar los líos que hacen los demás. No me acuerdo de quién es la frase, seguramente Mirá, Rosendo se debe acordar. ahí viene la mesa de las 23 en minutos nada más, pero Rosendo, me tomo esta frase de Roberto para preguntarte algo que es de extrema actualidad, que tiene que ver con las declaraciones de Gerardo Morales, quien viene siendo como un rompedor desde adentro. La frase que utilizó fue: vivir de la grieta no es el camino. Dice a Mauricio Macri: si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrático, decilo concretamente. ¿A qué juega Morales, Rosendo? Mira, yo creo que la oposición, Juntos por el Cambio, tenía problemas políticos, pero creo que empieza a tener problemas ideológicos. Y esto que plantea, no va a ser fácil Macri y Morales en un mismo espacio político en la elección de 23. Muchas gracias, Rosendo Fraga. Un abrazo grande. Gracias a vos. Vamos a abrir la mesa, nuestra mesa, pero antes te quiero mostrar esto que es una historia real, que tiene que ver con una docente.